ahora sí estamos grabando. Bien. Así, bueno, después les quedan el link. Eh, ahí vamos. Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta para la parte de lo que es presupuesto? ¿Qué es presupuesto? Si se preguntan, o qué es lo que estamos haciendo. Nosotros cuando hacemos, decimos, por ejemplo, el estado de situación patrimonial proyectado, el estado de resultado proyectado, el estado de flujo de efectivo proyectado, como su nombre lo indica, son proyecciones, es decir, eh, partimos de cierto índice o ciertos indicadores o ciertas, más bien diría premisas que la empresa va a fijar. Hace un estudio, la empresa, un estudio en función de sus características y aplica premisas para poder elaborar estados proyectados. Entonces son información para el futuro. Es información que la voy a elaborar hoy para tomar decisiones en el futuro. Después me tengo que fijar si, qué pasó. A lo mejor no llegué a lo que yo proyecté como empresa. A lo mejor se presupuestó de más o de menos, o a lo mejor en el momento de la ejecución no se hizo bien. Pero más o menos lo que nosotros vamos a querer ver es, bueno, ¿cuánto estimo yo que en los próximos 3 meses la empresa va a tener de gastos? ¿O cuánto estimo yo que en los próximos 3 meses la empresa va a vender? ¿Cuánto necesita vender para soportar mínimo todos los gastos y obtener tanto porcentaje de ganancia? Eso es lo que vamos a ver por un lado. Entonces, por un lado se va a ver lo que es el presupuesto, el que se denomina presupuesto económico, y por otro lado el presupuesto financiero. Si ustedes lo quieren relacionar con los estados contables, van a ver que el presupuesto económico está relacionado con el estado de resultado, ¿sí? Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el estado de resultado que tiene información del pasado, ya pasó la información que está plasmada en el estado de resultado, ¿no? Aplicamos las normas contables para elaborar el estado de resultado, ¿sí? El estado de resultado donde nos muestra las ventas, los costos de las mercaderías, nos muestra el resultado bruto, nos muestra una serie de gastos, otros ingresos, así de forma resumida, ¿no? Y por último tengo el resultado neto, ¿sí? Ese estado de resultado. Entonces yo en el presupuesto económico, ¿qué me tengo que preguntar? Y bueno, me voy a preguntar, ¿cuánto espera o presupuesta vender la empresa en los próximos 3 meses o durante un año, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser las ventas? ¿Cuáles van a ser los gastos? Independientemente si se pagan o no. A mí no me interesa en el presupuesto económico ver cuánto pago o no pago, sino quiero ver cuáles son mis gastos, cuáles son mis ingresos. Ahora, cuando yo quiero saber cuánto pago, en qué pago, ¿no? Y cuánto es lo que cobro y en qué estoy cobrando, porque yo puedo cobrar de los clientes, ¿no es cierto? O puedo cobrar de, y su plazo fijo y cobré intereses. Entonces yo puedo cobrar de los clientes, puedo cobrar intereses. Bueno, ahí en ese caso, tanto las cobranzas como los pagos lo voy a estar viendo en el presupuesto financiero. Para eso está el presupuesto financiero. ¿Qué es lo que pagué y qué es lo que cobré en el presupuesto financiero? Acá hay dos conceptos que tienen que tener en cuenta que intervienen mucho, que es el devengado, principio del devengado, que se aplica más bien al presupuesto económico, es decir, cuánto es lo que vendo, cuánto es lo que gasto, ¿sí? Y el concepto de lo percibido, que se aplica más bien al presupuesto financiero, porque acá sí me va a interesar saber qué es lo que cobré y qué es lo que pagué. ¿Sí? Bueno, esto como introducción. Entonces, fíjense, ¿no? Yo me estoy guiando como de este resumen que me pasaron. Espero que les sirvan. Bueno, presupuesto económico. ¿Qué refleja? Acá tienen. Refleja los ingresos, los costos y los gastos que se estiman, por eso estoy proyectando, que se estiman que se van a devengar durante el futuro, ¿no? En el ejercicio futuro. Para eso tengo que confeccionar el presupuesto. ¿Cómo armo el presupuesto económico? Bueno, tengo que proyectar que, lo primero, lo más importante de lo económico, ¿qué son las ventas? Tengo que presupuestar las ventas. ¿Cómo hago para presupuestar las ventas? Bueno, en el texto, en el enunciado me va a decir, la empresa considera que en el mes 1, estoy dando un ejemplo, en el mes 1 va a vender 1000 unidades, en el mes 2 quizás venda un
50% más de unidades, ¿no? A 1000 unidades le aplico un 50% más. En el mes 3 se va a mantener la cantidad de unidades y me tiene que decir el enunciado más o menos la estimación del precio de venta, como para yo poder determinar las ventas presupuestadas, que va a ser unidades por precio de venta. Acá en la parte de los costos, esto después lo vamos a ver bien con el ejemplo que les traje para poder explicarle bien esto que estamos viendo de la parte de las ventas, la parte de los costos. Bien, en el caso de los costos, en el caso del costo de mercadería vendida, se vincula con el presupuesto de producción. Está relacionado con el presupuesto de producción, es decir, dice, corresponde al sacrificio económico vinculado a las unidades que se estiman vender en el futuro. Quiere decir la capacidad para poder producir. Este es cuánto nos costó producir la mercadería que nosotros estamos vendiendo. Eso sería. Yo por ahí les voy leyendo, pero a su vez les voy explicando, pero les voy leyendo, por ahí capaz que es un poco aburrido, pero es para guiarnos, ¿no? De la explicación. Después, ¿qué tenemos? Ustedes tienen que saber que también en el presupuesto económico van a haber gastos. Hay gastos que son operativos, que hacen a la operatoria del ente. Yo también tengo que presupuestar esos gastos. ¿Y cuáles son? Y bueno, más o menos, ¿cuáles tengo? Gastos administrativos, gastos comerciales, es decir, gastos administrativos como los sueldos, pueden ser sueldos administrativos o pueden ser sueldos en el área comercial, pero en general son los sueldos. Las por ejemplo, tenemos impuestos, pueden haber impuestos también en la parte de gastos operativos. Por ejemplo, acá dice, ¿cuánto gasto en el personal? Que serían los sueldos. ¿Cuántos son los aumentos del salario, por ejemplo? Después, por otro lado, tenemos los que son los gastos financieros presupuestados. Esto tiene que ver con la parte de los intereses. Corresponde a lo que la empresa estima que va a incurrir en función de las decisiones financieras que haya tomado, ¿no? ¿En función de qué? Del presupuesto financiero. Depende de cómo me financio, es decir, depende si la empresa pide un préstamo, por ejemplo. Bueno, si la empresa pide un préstamo, yo voy a tener el devengamiento de los intereses, que son los intereses, vieron que por ahí le suelen decir intereses cedidos o intereses negativos, que el devengamiento es eso lo que nos va a dar esa cuenta de pérdida. Y por otro lado, y después lo voy a relacionar con el presupuesto financiero para saber cuánto estoy pagando de esos intereses que se van devengando. Denme un minuto, que justo tengo que enchufar la compu. Ahí estoy. Bueno, y después el otro concepto que también tenemos que sería el impuesto a las ganancias, que corresponde más bien al estado de resultado proyectado, ¿no? Tenemos que armar el estado de resultado. Entonces, más o menos tengo que tener bien estudiado cómo es el estado de resultado, ¿no? O esto que decíamos, qué elementos forman parte del estado de resultados. Y acá, bueno, nos da una serie de ejemplos donde dice los gastos corresponden a lo que yo gasto. Por ejemplo, los gastos de alquiler, los gastos de servicio público, los gastos de impuestos. Hasta ahí. Hasta ahí sería el presupuesto financiero. Perdón, hasta ahí sería el presupuesto económico. Ahí es la parte económica, dijimos. Ahora vamos a ver la parte del presupuesto financiero. Acá la parte del presupuesto financiero nos dice que refleja los movimientos de fondos que se estiman para el periodo presupuestado. Es decir, los cobros, los pagos, los aportes, los retiros, la generación de nuevos endeudamientos y, bueno, afectaciones de fondos a actividades, ya sea actividades de inversión, actividades de adquisición de nuevos bienes de uso. Esto está un poquito relacionado con el estado de flujo efectivo. Es lo que decíamos. Yo puedo cobrar de los clientes, algún cliente me pagó. Acá tengo que ver la premisa, volviendo a lo mismo, ¿no? Tengo que ver la premisa en el texto de lo que me diga el enunciado, ¿no? Porque puede ser que la empresa me dice, mira, las ventas que hacemos hoy las vamos a cobrar el 50% el próximo mes.
Entonces yo tengo que ver qué es lo que se vendió, por ejemplo, en el mes 1 y recién en el mes 2, en el presupuesto financiero, va a estar reflejado que en el mes 2 estoy cobrando el 50% de las ventas del mes 1. Y en el presupuesto económico, las ventas del mes 1 van a ser las unidades que vendí por el precio de venta. Ahí está la relación entre el presupuesto financiero y el presupuesto económico. No van a coincidir. Porque acá me interesa lo que es cobros, pagos, aportes se refiere a los socios cuando hacen un aporte, retiros se refieren cuando los socios retiran, los retiros se ven reflejados en los dividendos a pagar en efectivo, los aportes cuando los socios vienen y aporten dinero, la generación de nuevo endeudamiento se refiere a cuando tomamos deuda y después dice algunas situaciones que afecten tanto la actividad de inversión como, por ejemplo, cuando compramos acciones, es decir, la empresa compra acciones de otra sociedad, entonces hacen a la actividad de inversión. También la compra de bienes de uso hacen a la actividad de inversión. Entonces después nos dice que en el mismo consta, o sea, en el presupuesto financiero, que va a constar los ingresos cobrados por las actividades de las ventas, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? ¿Cuánto cobro de los clientes? Los pagos, ¿a quién vamos a pagar? Y bueno, mínimo tenemos que pagarle al proveedor porque estamos comprando la mercadería. Puede ser que nosotros la compramos la mercadería hoy, pero la pagamos el próximo mes o el otro mes a 60, 90 días. Eso es lo que va a reflejar en función de la política que tenga la empresa, ¿no? Bueno, ya sean mercaderías o insumos materiales, en el caso de que es una empresa que fabrica sus bienes de cambio, entonces tiene que comprar materiales o materia prima. Y los pagos que están relacionados con qué? Con los gastos operativos. Y bueno, entonces un poco yo voy a partir del presupuesto económico, primero voy a partir de ese presupuesto para saber, sí, ¿alguien quiso decir algo? Bueno, entonces decíamos, un poco por esto, digamos, voy a partir del presupuesto económico para conocer cuáles son los gastos y en función de conocer esos gastos voy a fijar las políticas de cómo voy a pagar esos gastos. A lo mejor lo pago a 30 días, a 90 días, a lo mejor lo pago todo en efectivo. Eh, aquí hay una pregunta. En lo que respecta al presupuesto económico, vemos la rentabilidad durante un periodo, mientras que en lo financiero vemos más la parte de liquidez de la empresa. ¿Qué nos va a servir más para pagar obligaciones y demás? ¿Verdad? ¿Qué nos va a servir más para pagar obligaciones y demás? Bueno, si querés, me puedes preguntar si te animás, digamos, porque por ahí capaz que lo entiendo un poco mejor. Yo te digo lo que más o menos entendí, lo que leí. Quizás vos querés preguntar eh, si yo quiero saber cuáles son las obligaciones que tiene que pagar la empresa, ¿dónde lo miro? Esa es tu pregunta. Si me va a servir mirarlo en el presupuesto económico o si me va a servir mirarlo en el presupuesto financiero. Profe, ¿ahí se me escucha? Sí, 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 sí. Perdón, no tenía el micrófono. Bueno, No, lo que yo quería preguntar era que en la parte económica lo que vamos a ver más es la rentabilidad de por sí de la empresa, ¿verdad? Se ve más como la parte de en un periodo. ¿Eso es lo que nos estás queriendo decir o estoy equivocado? Eh, digamos, de acá a un futuro, me refiero, en cuanto a lo que es un presupuesto económico. Eh, bueno, no entiendo mucho a qué apuntás, pero si hablamos de rentabilidad, eso más bien sería como, se ve más bien cuando utilizamos índices, viste que queremos saber si la empresa es rentable o no, cuánto es la sí. ganancia que obtiene la empresa. Sí, decime. Sí, no, y por el otro lado, el presupuesto financiero, lo que también quería preguntar ahí era que es más como para la capacidad de liquidez que puede llegar a tener la empresa para pagar obligaciones, ¿o no? ¿Es Ah, así? sí, sí, podés ver eso, porque ¿qué pasa? Ahora cuando me adelanto y si no vamos a esa parte, paren que Ok. después. Mm, Entonces, nosotros vamos a ver la primera parte, o sea, lo primero que voy a hacer es la parte del presupuesto económico, ahora lo vamos a hacer y le explico bien con los números, pero la parte del presupuesto económico
donde voy a ver los ingresos y los gastos que tuvo la empresa, independientemente si fueron pagados o cobrados. Y después voy a ver la parte financiera y un poco lo que vos decís, porque dentro de la parte financiera yo voy a poder saber cuál fue el ingreso que tuvo de caja al inicio del mes, la salida, el saldo final que le queda a caja, y el saldo final, por ejemplo, el mes de enero va a pasar a ser el saldo inicial del mes de febrero, y ahí vos podés ver la liquidez. Lo que pasa es que para saber, si vos querés saber, una empresa es líquida, no sé si te va a servir tanto la información del presupuesto financiero. ¿Por qué pasa? El presupuesto financiero es una proyección que nosotros estamos haciendo de más o menos cuánto va a ingresar a nuestra caja, en qué concepto va a ser, por ejemplo, cobramos las ventas, cuánto más o menos vamos a cobrar en el periodo que estamos haciendo el presupuesto, supongamos mensual, en un plazo de 3 meses, y cómo lo vamos a gastar esos ingresos, ¿no? Y si nos ingresa más de lo que gastamos, vamos a tener como un saldo en la caja, ¿no? Tenemos como dinero en efectivo en la caja. Ahora, si yo quiero saber si la empresa de liquidez, si es líquida o no, en cuanto a tomar decisiones a partir de la liquidez, yo ahí tengo que ir al estado de situación patrimonial, por ejemplo, o tengo que ir al estado de situación patrimonial, al estado de resultado, y utilizar esos índices que ustedes vieron en, esto me parece que le tomaron en el primer parcial, díganme, vieron que estaban los índices donde decía, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, dentro del punto de vista financiero estaba el análisis de la liquidez, donde ahí comparamos activos y pasivos. En el caso, bueno, la liquidez era para el corto plazo. Queríamos decir si la empresa hoy, o al momento que yo estoy haciendo el análisis, la empresa tiene la capacidad de hacer frente a las obligaciones de corto plazo, pero ahí yo estoy trabajando con índices, con fórmulas, pero estoy usando información del pasado, que era lo que nosotros decíamos. Estoy utilizando el estado de situación patrimonial que ya se cerró, el estado de situación patrimonial que siempre que el que conocemos, ¿no? Y el estado de resultado que conocemos, el que está hecho por las normas contables. Ahora estos es para tomar decisiones de futuro. ¿Se entiende ahí un poco la diferencia? Y lo mismo que rentabilidad. Rentabilidad son índices económicos y que tienen fórmulas, eso lo vieron en esa unidad, en ese apartado, donde aplican las fórmulas y van a decir, bueno, la empresa es rentable, ¿cuán tan rentable es? Y ahí yo esos índices se los aplico al estado de resultado, que ya es información que ya pasó de la empresa. No quita que puedan, a lo mejor por ahí capaz que puedan, ustedes díganme, no sé, eh, utilizar esas fórmulas quizás para el presupuesto, para hacer los presupuestos, pero en general la finalidad que tiene es, eh, a través de los presupuestos después sí podemos armar estos estados proyectados. Podrían, bueno, se podría, quizás sí, se podría, pero eh, va más por los estados contables ya elaborados. Por ejemplo, no sé, digo un ejemplo, si vos querés ir al banco como empresa y querés pedir un préstamo, el banco va a ver si vos sos una empresa líquida, si vas a poder cancelar las deudas en el corto plazo o si la vas a poder cancelar en el largo plazo, depende de lo que vos exijas. Va a ser en función de los estados contables que ya cerraron, los estados contables que ya se aprobaron. No creo que lo hagan en función del presupuesto, pero bueno, puede ser que uno vaya al banco con un proyecto de hacer tal cosa, de abrir, no sé, un ejemplo, una sucursal, y ahí se presenta a través de un presupuesto de estados proyectados y se determina la liquidez a partir de ahí. No sé si va por ahí la pregunta. Sí, no, se Ah, me aclaró mucho más. ah, Lo entendí mucho mejor, así que gracias. bueno, bueno. Yo lo que, por ejemplo, yo traje acá un ejemplo para explicarle esta parte de la teoría. Sí tenía la teoría que me mandaron en el grupo, creo que dijeron de tres yo, bueno, de una cátedra. Lo que yo no tengo, por ejemplo, los prácticos, ustedes específicamente, bueno, si no, podemos hacer otra clase con algo más específico. Pero bueno, la idea de hoy era que tuvieran como una introducción que entendieran, al menos conceptualmente, y después ahora en esta práctica que es un poco, no es tan difícil, al menos esto que les traigo, espero que no sea tan difícil, em, para que podamos redondear el tema de la teoría. Pero bueno, siempre ustedes hay cosas que por ahí las tienen que preguntar a su cátedra porque son específicas y porque son ellos los que le van a tomar el examen.
Así que bueno, están buenas esas preguntas y aparte las anotan y las pueden preguntar antes de rendir el examen y se pueden sacar las dudas. Bueno, vamos con un ejercicio. Bueno, este ejercicio, ¿alguien quiere preguntar algo antes de empezar? Bueno, si me mandan por chat me dicen también porque por ahí yo no lo veo. Bueno, la empresa Z Sociedad Anónima se dedica a la venta de cerámicos a consumidores finales, es una empresa responsable inscripta y proyecta las operaciones para el primer trimestre. Acá dice proyecta las operaciones para el primer trimestre. Acá estamos hablando de esto, vamos a hacer presupuestos. Ah, una pregunta. Ah, puede ser que se me haya ido. Ah, bueno. A ver ahora. ¿Será que lo cerré recién o estoy desde hoy sin compartir? Ahora sí. Ah, y yo sé que desde que arrancamos nunca se compartió. Igual era todo teoría. Creo que estuviste siempre sin. Ah, bueno, no, no pasa nada. Usted dígame. No, puede ser que no le puse compartir. Bueno, igualmente después este video queda grabado, así que después lo pueden ver. Miren, o sea, lo que yo le estaba compartiendo, igual le estaba hablando, más que leer, porque al final después les empecé a explicar esta parte, esto. O sea, del apunte que lo tienen en el grupo, esto, que dice segundo parcial. Bueno, ahora sí es importante porque vamos a la parte de la práctica y necesitan verlo. Ahora sí, la empresa ZZ se dedica a la venta de cerámicos. Es una empresa responsable en cripto que se dedica a vender cerámicos a consumidores finales y proyecta las operaciones para el primer trimestre del año 2020. Para lo cual muestra los siguientes datos. Dice que la empresa cuenta con un stock al 31 de diciembre de 2020 de 600 cerámicos a un costo de 10 pesos cada uno y que el saldo de la caja es de 60.000. Bueno, yo ahí les voy a ir dando comentarios. Acá, yo tengo que ver en qué fecha estoy parado, aunque no lo dice. Ah, bien acá. Fíjense, nosotros vamos a hacer el presupuesto para el primer trimestre de 2020, o sea, es decir, que va a ser enero, febrero y marzo. Bien, acá nos dice el stock, son 600 cerámicos a ese costo, y es decir que esto sería, igual dice, paren, sí, sería nuestro, aunque yo diría que acá tendría que decir 31 de diciembre de 2019 para mí. Porque me está dando la información de la asistencia inicial. En realidad siempre me da la información de la asistencia inicial porque es desde donde yo parto. Es decir, la asistencia final de fecha de cierre y donde yo voy a partir, que va a ser para el primer trimestre. La asistencia inicial, vamos a decir que es. El saldo de caja, esto me sirve para qué? Para cuando yo haga el presupuesto financiero. Las ventas, ahí me dice, por ejemplo, las ventas para el mes de enero ascienden a 2.000 unidades, estoy en esta parte, y que aumentan un 110% en febrero y caen un 50% en el mes restante. Esos son los porcentajes para calcular las próximas ventas para febrero y marzo. Y marzo sería. El precio de compra es de 20 pesos masiva para el mes de enero y esperando un aumento del 30% para el mes de febrero y luego un 5% para los meses restantes. Esto es el precio de compra. Las compras, acá, esto que me dice, las compras se abonan, esto es importante para el presupuesto financiero. A mí dice que las compras se abonan mitad de contado en efectivo y el saldo a 30 días. Después me dice que el precio de venta se determina a través, bueno, porque justo en este práctico se determina así. Ustedes después fíjense en su práctico, capaz que lo tienen más fácil y no tienen que hacer un margen de marcación, pero en este práctico justo el precio de venta se determina a través de un margen, es poner un porcentaje sobre el precio de la compra. Es decir, al precio de la compra le aplico un porcentaje y tengo el precio de venta. Eso para determinar las ventas. Y después me dice, las ventas se cobran, eso es para el presupuesto financiero. A mí lo que me interesa cuando diga cobro, pago, presupuesto financiero. El resto, presupuesto económico.
Entonces me dice que acá se cobra el 60% en efectivo y el saldo, atención acá, el saldo que sería un 40% a 30 y 60 días. O sea, la mitad y la mitad. No lo está especificando, pero vamos a suponer que sería mitad y mitad, ¿sí? Bueno, y acá justo porque este práctico tiene impuestos a los ingresos brutos del 5%. A ver, si ustedes los prácticos no trabajan con impuestos, que generalmente se trabaja con impuestos, pero si no se trabaja, para que no se confundan, piensen que es un gasto. Cualquier otro gasto que tenga un 5% sobre las ventas y ya. Piensen cualquier otro gasto, ¿sí? Es decir, cualquier otro gasto que va en estado de resultado. Puede ser, piensen que sea un gasto de, puede ser de librería. Ya sé que no es lo mismo impuestos que librería, pero les digo para que simplifiquen, para que no, si en el caso que no trabajan con impuestos, para que no se ponga mal ahí que son impuestos. Y acá, bueno, me pide determinar el presupuesto financiero, pero nosotros sabemos que para determinar el presupuesto financiero, primero tengo que partir del presupuesto económico. Entonces yo pienso, ¿qué tengo que poner el presupuesto económico en función de lo que estuvimos leyendo? Vengo acá, después vengo acá arriba que están todos los datos. Eh, Voy a ir de a poco porque hay muchos números y muchos cuadritos que serían cálculos auxiliares. ¿Yo qué tengo que hacer? Mi presupuesto económico. Voy a partir de, bueno, este de acá va a ser el presupuesto financiero. Pero yo voy a tener mi presupuesto económico primero, parto. Como es el primer trimestre, va a ser enero, febrero y marzo. Y el total, porque también trabajo con los totales. Eh, ¿Cuál es el primer concepto más importante del presupuesto económico? Son las ventas. No puede faltar las ventas. Voy a presupuestar las ventas. Piensen en el estado de resultado. ¿Cómo está compuesto? Las ventas, le sigue el costo de la mercadería vendida, le sigue el resultado bruto o margen, contribución marginal en algunos casos. Le siguen gastos, gasto de comercialización, de administración. En este caso, en otros gastos tenemos solamente ingresos brutos, porque es simplificado, pero podrían tener otros gastos. Y después tengo el resultado neto. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces empiezo. Ventas. ¿Cómo hago ventas? ¿Cómo determino las ventas en enero, febrero y marzo? Las ventas. Bueno, ahora vengo un poquito más arriba. Esto porque está hecho en el Excel y por eso tenemos como que hacer varios cuadritos, pero ustedes lo pueden hacer con cálculos auxiliares. Eh, Acá todo esto lo voy a marcar. Parto, estos son los saldos iniciales, que eran 600 unidades a 10 pesos cada una. Esto lo tengo que tener presente. 600 unidades, 60.000 sería el stock de la cuenta mercaderías. Hago ventas. Ventas, o sea, yo quiero hacer, voy un poquito más abajo. Yo quiero armar el presupuesto de ventas. Dijimos que el presupuesto de ventas está formado por dos componentes, las unidades y el precio. ¿Sí? Acá lo hago de forma separada para poder determinar cada uno, ¿no? Las unidades de las ventas voy a hacer enero, febrero, marzo. Voy a dejar abril, lo dejo ahí. Vamos a hacer en principio enero, febrero, marzo. ¿Cuáles son las unidades? Me fijo en el texto, en la premisa que me dé la empresa y las unidades que va a vender. Nos dice que en enero quiere vender 2.000 unidades. O sea, estima que va a vender 2.000 unidades. Eso es lo que nosotros estamos proyectando. Estima que las unidades que va a vender en enero son 2.000. En febrero, ¿cuánto estima que va a vender? Bueno, en febrero va a vender un 30% más. Entonces, bueno, voy a hacer. Perdón, me confundí, está más arriba. Acá. Un 110% en febrero. Leí acá abajo que es otra cosa. Acá. 110% en febrero. ¿Cómo hago el 110? Voy a hacer 110, que lo tengo acá. 110 dividido 100 para sacar el porcentaje, le sumo 1 porque yo le quiero acumular ese porcentaje y te va a decir que vos le podés multiplicar 2,1 y te va a dar. Y si no, lo hacen de la forma que hacen 2.000 más, paréntesis, 2.000 por 110 dividido 100 y ahí también te va a dar. Te tiene que llegar a dar 4.200. Y después en marzo, como caen las ventas, se lo aplicamos al valor de las últimas, perdón, las unidades, no son valores estos todavía, a las unidades de las últimas ventas para saber las unidades del mes de marzo.
Mes de abril, bueno, se va a mantener en mismas unidades. Voy al precio de venta porque justo en este ejercicio el precio de venta me lo vas a hacer a través de un margen de marcación. El margen es en función, que ahí lo voy a abrir, me dice que es en función de qué, y bueno, generalmente es en función de las compras. O sea, vas a ganar tanto en función del valor que vos lo compraste. Entonces, cuando vamos a esa parte, acá decía, el precio de venta se determina con un margen de marcación de 150% sobre el precio de compra. Entonces necesito saber cuál es el precio de compra de cada mes. Entonces se presupuestó el precio de compra para el mes de enero de 20 pesos. Para el mes de febrero un 30% más, que es un aumento, y para el mes de los meses restantes un incremento del 5%. Es eso lo que voy a calcular. Enero, voy a hacer enero, precio de compra, 20 pesos. Ese sería 20 pesos. Ahí vuelvo a grabar. Estoy grabando. ¿Será que quedamos hasta acá, no? Precio de venta. 30% habíamos dicho. Tengo para acá. Bien, precio de venta nos decía que para el mes de enero era 20 pesos. ¿Sí? Entonces vengo al cuadrito para determinarlo y tengo el precio de compra en enero es de 20 pesos. A esos 20 pesos le tengo que adicionar un 30% sería. A ver, paren, que estoy viendo. Precio de compra de 20 pesos para el mes de enero, sí. Que tiene un aumento en el 30%, 30% para el mes de febrero y un incremento del 5% para los meses restantes. Lo que pasa que, ¿qué sucede? Miren esto. El precio de compra, justo porque este texto justo era así, el precio de compra para el mes de enero me lo dan pesos. Me dice que es de 20 pesos. Pero para los siguientes meses, ahí sí les aplico el porcentaje. Entonces, fíjense que, por ejemplo, vengo y abro acá. Precio de compra, en enero, 20 pesos. En febrero, 1,30 voy a hacer. O hago 20 más, paréntesis, 20 por 30 dividido 100, ¿no? O 0,30. Y les tiene que dar 26 pesos. Y en marzo era un 5%. En este caso, lo aplico del último precio de compra, porque se va como acumulando los precios. Así que se lo aplico al último precio de compra, o sea, tomo el de febrero, que son 26 por 1,05. Es decir, tomo el 5% y se lo acumulo. Siempre, en este caso, como es aumento, que se lo acumule, me tiene que dar más grande el valor. Hasta ahí tengo los precios de venta, que sería el primer renglón para esos meses. Ahora, para el margen de marcación, me fijo de cuánto era. El margen me decía que había un margen de marcación del 150%. ¿Alguien quería decir algo? Ok. Enero, a enero le voy a multiplicar. A 20 pesos le voy a multiplicar un 1,5, que es el 150%. ¿Cómo hacen? 150 dividido 100. 150 dividido 100. Ahí le va a dar 1,5. Yo acá no le sumo 1 porque no lo quiero acumular, sino quiero saber cuánto ese pedacito que corresponde al 150%. Por eso en este caso eran diferentes lo que estábamos haciendo, porque se lo quería acumular al valor original. Entonces acá solamente aplico el 150%. Te va a dar, en este caso enero, te va a decir que el precio de venta son 50 pesos. Para febrero, a los 26, aplico 1,5. Estas son cosas que pueden ir cambiando, estas variantes que nosotros estamos determinando de forma separada, pero después lo que es el presupuesto económico financiero siempre van a ser iguales. Siempre en el presupuesto económico voy a tener que saber determinar las ventas. Y lo mismo para marzo. Miren, marzo a 27,30, 1,5, y ahí termina el precio de venta para marzo. Entonces, en el presupuesto de ventas para el económico, me va a servir esto.
vengo acá abajo, este que está acá. Enero, ¿cuántos son? Acá dice ingresos, pero son las ventas. Es, multiplico las unidades que proyecto o que estoy estimando vender, son 2.000 unidades a 50 pesos. Para febrero, esto es fácil, las ventas en unidades por el precio de venta. Para marzo, las unidades por el precio de venta del mes de marzo. Acá solamente estoy viendo las ventas, ¿cuánto voy a vender? Bueno, y después hago el total, porque me va a servir los totales, ¿no? Para corroborar. Después, bueno, acá como tiene IVA, a las ventas le aplico el 21%, a cada una de las ventas tiene aplicado el 21%, y después estos son los totales. Pero acá atención, porque yo cuando voy al estado de resultado, después que es el presupuesto económico proyectado, yo tengo que tomar las ventas sin IVA, ¿sí? El IVA es un impuesto recuperable que no forma parte de la cuenta ventas, sino que va a ser IVA crédito fiscal, IVA débito fiscal, como una cuenta activo, como una cuenta de pasivo, no forma parte del estado de resultado, no forma parte de la cuenta ventas, ¿sí? Acá lo marqué con rosa para que no nos confundamos, ¿no? Son los ingresos. Fíjense, yo tengo que seguir haciendo un montón de cálculos auxiliares, pero yo voy a ir más abajo y ya me adelanto para que lo vayan visualizando. En el presupuesto económico, ¿qué voy a poner? Eso mismo que marqué. Ventas, hace referencia a nuestra celda C24. Nuestra celda C24. C24. En febrero voy a poner este valor y en marzo voy a poner ese valor. Y ahí es el primer renglón del presupuesto económico que acabo de proyectar. ¿Sí? Ese es venta. Cada uno de los conceptos va a depender de las políticas que haya aplicado la empresa, dijimos. Bueno, ahora vamos con el costo. ¿Cómo determino el costo de la mercadería vendida? Bien. Otra cuestión, por ahí les sirve, esto depende de cada uno, se puede hacer. Yo ahora, capaz para explicarle, creo que prefiero primero que terminemos de completar todo el presupuesto económico para que lo vean conceptual y después ir al presupuesto financiero. Pero después, ustedes cuando lo hagan varias veces, o sea que ya sea interno toda esta parte de presupuesto, o sea que no le cueste tanto, por ahí les va a resultar más fácil, cuando estoy pensando en las ventas, pienso en el presupuesto económico de ventas y después a su vez en las cobranzas, en lo que cobré de esas ventas. Y ya pienso en el presupuesto financiero de las ventas, ¿no? El concepto de ventas para uno y para el otro. Ahora nosotros no vamos a hacer eso para no confundirnos, para que quede bien fijado el presupuesto económico. ¿Por qué les digo esto? Porque después cuando pasemos al presupuesto financiero de ventas, tengo que volver a pensar cuántas son, o vuelvo de vuelta a este cuadrito, cuántas fueron las ventas. Dijimos que para pasar al presupuesto financiero necesito ver el presupuesto económico de cada concepto, en este caso de las ventas, que es el que está acá, pero ahora yo lo salteo. Este que está acá, lo voy a saltear. Lo dejo ahí, no lo abro, los colores, lo dejo ahí. Voy a las compras. Voy a seguir con el presupuesto económico de compras. Quiero saber cuánto compré, no me importa cuánto o cómo lo voy a pagar, sino cuánto compré. Eso es lo que me interesa. Recién vimos cuánto vendí. No me fijé en cómo me paga mi cliente, ¿sí? Es eso lo que estamos viendo. Ahora voy con las compras. Lo mismo, para hacer el presupuesto de compra necesito información. ¿Qué información necesito en general? En general, las compras, ustedes van a tener en el estado de resultados, no aparece la cuenta compras en general. En el estado de resultados siempre aparece la cuenta costo, lo que me el costo de la mercadería vendida me aparece, ¿no? Es decir, aquellas mercaderías que yo vendí, ¿cuánto me costaron? Eso me aparece. Y por otro lado, en el estado de situación patrimonial, ¿qué nos aparece? Las existencias iniciales y las existencias finales de la cuenta mercaderías. Entonces, lo vamos a relacionar, el presupuesto de compras está relacionado con las ventas, con las existencias iniciales, con las existencias finales para determinar las compras. ¿Qué sería esto? Bueno, porque conceptualmente nosotros sabemos que lo que yo tengo al inicio, que serían las... a ver, paren, acá lo tengo al revés. Bueno, puede ser. Pero bueno, conceptualmente vamos al revés. Lo que yo tengo al inicio, más todo lo que yo compré,
menos lo que me queda de existencia final al cierre, es lo que vendo. Lo que tengo al inicio del ejercicio o del mes, ¿no? Son compras del mes pasado, más todas las compras que compré este mes. Si yo le resto lo que me quedó en el depósito, que son las existencias finales de la mercadería, la diferencia es lo que no está, es lo que salió, es lo que se vendió. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vieron eso que veíamos? Existencia inicial, más las compras, mi existencia final, igual el costo de mercadería en día. Sí, dígame. No sé si es que... Me parece que fue la llamada que dice que Ah, ya finaliza. bueno. Entonces decíamos, la fórmula que vamos a aplicar ahora vamos a hacer las ventas más lo que tengo al cierre del mes, menos lo que tengo al inicio van a ser las compras. Es la fórmula que recién les presentaba, pero despejada. Existencia, voy a marcar acá. Existencia inicial, existencia inicial de mercaderías más las compras menos la existencia final de mercaderías me va a dar el costo de venta. Lo que vendí, ¿no? Cuánto me costó lo que vendí. Es esto despejado, digamos. Por eso la existencia final va a sumar el costo de venta y le va a restar la existencia inicial. Acá nosotros vamos a hacer referencia a C16, que es la información que nosotros tenemos como unidades. Son las unidades. ¿Cuántas unidades queremos vender en el mes de enero? Eran 2.000. En el mes de febrero, 4.200. En marzo, 2.100. Voy a trabajar con esas unidades. 2.000, 4.200 y 2.100. ¿Por qué? Porque yo acá estoy trabajando con, miren, por ejemplo, estoy trabajando solamente con unidades en esta parte. Después le vamos a multiplicar. Cuando multiplique por el precio de compra, ahí va a ser en términos de compras totales. Precio de compra total. Acá, esta parte ahí me dice compras unidades, por unidades. Entonces, ¿qué sucede? La existencia final del mes de enero, ¿cuál va a ser? Es la existencia inicial del mes de febrero. Eso es siempre así conceptualmente. Lo que yo tengo al inicio del mes de febrero es porque lo tenía al cierre del mes anterior, que es de enero. Entonces, fíjense, siempre las existencias finales las voy a completar así. Esta corresponde a las unidades que yo tengo disponibles en el mes de febrero. Lo mismo, la existencia final de febrero corresponde a las unidades que voy a vender o estimo vender en el mes de marzo. Y la existencia inicial del mes de enero era lo que nosotros decíamos que esto siempre me lo tiene que dar el texto. La existencia inicial del primer mes en que yo estoy haciendo la proyección lo voy a tener que buscar en el texto, no tengo otra forma de saberlo. En este caso era esto que decía el stock al 1 de enero del 2020. Sería 600 unidades. Esa es la existencia inicial. La existencia inicial del mes de febrero corresponde a la existencia final del mes de enero, del mes anterior. La existencia inicial de marzo corresponde a la existencia final del mes anterior. Y después, aplicando la fórmula, voy a poder determinar las compras. ¿Cuánto compré yo en enero? O en realidad sería, ¿cuánto voy a comprar en el mes de enero? ¿Cuánto proyecto comprar en el mes de enero? Sería, ¿cuánto proyecto comprar en el mes de febrero? ¿No? Sería la fórmula esa que estábamos hablando. Hago las ventas, por ejemplo, lo que proyecté de ventas de marzo, más la existencia final del mes de marzo, menos lo que tenía al inicio, la diferencia es lo que compré. Porque si yo quiero vender, por ejemplo, en marzo 2.100 unidades, si no me alcanza con lo que yo tenía al inicio, y voy a tener que comprar. Justo en este caso, justo son los mismos valores. Pero, por ejemplo, vamos a ver en marzo. Yo, por ejemplo, quiero vender en marzo 2.000. Y al inicio, ¿cuánto tengo? 600. Y mínimo, si yo quiero vender en enero 2.000, yo necesito tener mínimo 2.000 unidades para poder vender en enero 2.000 unidades. Y con la existencia inicial no me alcanza a mí, porque solamente parto del ejercicio anterior con 600 unidades. Así que voy a tener que comprar un poco más. Y ese poco más, ¿qué va a ser? Y el suficiente para cubrir las ventas y a su vez
para que me quede unidades al cierre en el depósito, al cierre del mes. Porque acá me dice que la existencia final son de 4.200. A vos te tienen que quedar, comprar lo necesario para que vos en el depósito te queden 4.200 unidades. Entonces, cuando hacemos el cálculo, ahí nos dice, mira, tuviste que comprar 5.600 unidades. Porque aparte me quedó bastante existencia final. Bueno, esa sería la parte de las unidades. Una vez que termine las unidades, vengo acá y ya puedo terminar las compras. Que es fácil, es unidades por precio. Serían esto que está acá. En enero, ¿cuánto es lo que voy a comprar? Es 6.600 unidades multiplicado el precio de la compra. Era de 20, que nosotros ya lo habíamos calculado, ya hicimos el cálculo acá y ya lo puedo tomar desde acá. Que se fue aumentando gradualmente el valor. Febrero, las unidades de febrero por el precio de compra. Y después marzo, lo mismo, unidades de marzo por el precio de marzo. Ahí. Ah, disculpen, que justo me llamaron y no podía... ahí está en silencio. Listo, así no molesta. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Yo creo que lo entendí mucho mejor a esta parte, Bueno, eh, que a mí me ha costado, la verdad. bien. Después, bueno, se van a tener que poner con los prácticos específicos que ustedes tengan, pero más o menos la mecánica y el pensamiento es un poco esto, casi siempre es medio similar. Cada eso te iba a decir, siempre se resuelve de la misma manera, ¿o no? O más o menos. Depende, como puede cambiar la premisa, por ejemplo, y te ponen, en vez de porcentaje, te ponen precio, o esto de que margen capaz que no lo tengan, o lo tengan, lo que es el margen de sobreventas. Eh, pero lo que es conceptual, que ustedes tienen que siempre determinar las unidades y después ver cómo determinan los precios y después ver cómo determino, porque fíjense, esto que nosotros pusimos como compras, que fue hacer las unidades, que salió por diferencia de inventario, multiplicado por los precios de compra, yo eso que lo marqué con amarillo es lo que yo voy a poner en el segundo renglón, y eso es lo que van a ir aprendiendo en el segundo renglón del presupuesto económico. Es eso mismo, C56 a panel, porque estas eran las compras, acá abajo. Está. Me falta una parte. El costo está relacionado con ventas por precio de compra. Esto que hice recién eran las compras, lo que compré. Me adelanto porque ya me adelanté. Las compras las voy a poner, que ahora lo marco en amarillo, en el presupuesto financiero. Ahí van a ir lo que fui comprando en términos de pesos. Voy a seguir, que me falta esta parte todavía de las compras. A ver, esto sería lo que yo compré, pero después cuando yo pase al presupuesto financiero, tengo que poner cómo pagué lo que compré. Entonces, en principio, estas compras sí me sirven para el presupuesto económico, pero cuando pase el presupuesto financiero tengo que ver, porque capaz que no pagué los 112 y que de hecho no lo pagamos, porque nos decía que las compras las pagaban, vamos a buscar las compras, se pagaba la mitad en efectivo y el saldo a 30 días. Entonces no me va a quedar ese número exacto, pero bueno, vamos encaminado con eso. O sea, eso va a ser un punto de partida. Esto que está marcado en amarillo va a ser el punto de partida para poder determinar cuánto pagué de las compras. Pero siguiendo con el presupuesto económico, que es la segunda línea, vamos a sacarle esto para no confundir. Me falta el costo de la mercadería vendida.
Bien, venimos acá al cálculo del costo de la mercadería vendida. Lo tengo acá un poquito más abajo. Y dijimos que estaba dado costo de la mercadería vendida, lo que me costó a mí vender. Es decir, van a ser las unidades que vendo, que presupuesto vender. En enero dijimos que vamos a vender 2.000. Pero en este caso, las ventas, ¿cómo fueron? 2.000 por el precio de venta, que eran 50. Pero para el costo de la mercadería vendida, ¿qué va a ser? 2.000 por el precio de compra, en función de lo que a mí me costó. Acá después pueden haber variantes como podría ser que te hagan aplicar estos criterios en la evaluación de la asistencia final de mercaderías, PEPs o WEPs, y para determinar los costos de la asistencia final. Bueno, eso podrían ser agregados. Podría, digo, no siempre. Pero conceptualmente nosotros sabemos que el costo de la mercadería vendidas son las unidades que vendo multiplicado por lo que me costó. Y lo que me costó lo va a dar el precio de compra. Y las ventas, que fue lo que ya hicimos, eran las unidades que vendí, pero por el precio de venta. Ese está facilito. Bueno, está acá. 40.000. En febrero, por ejemplo, me va a dar 109.200, que es la multiplicación. Multiplico las ventas del mes de febrero por el precio de compra. De compra. ¿Sí? Y después de marzo van a ser las ventas de marzo 2.100 por el precio de compra de marzo, que serían 27.30. Bueno, ustedes, después si quieren yo les paso este Excel. Ustedes cuando hagan clic le van a aparecer la referencia de a qué está haciendo referencia. Después, bueno, también tomen el total de la fila. Y fíjense que dice presupuesto, costo, mercadería vendida, la E de el económico. Va a ir en el presupuesto económico en el segundo renglón. Este que está acá, abajo de las ventas. ¿Sí? Después el resultado bruto lo determino como hacemos con el estado de resultado, que es la diferencia entre las ventas menos el costo de la mercadería vendida. Diferencias de valores, 100.000 menos 40.000, 60.000. Es decir, yo en enero presupuesto que voy a vender 100.000 pesos y que los costos para poder vender esas unidades van a ser de 40.000 pesos, por lo tanto va a haber una ganancia de 60.000 pesos para el mes de enero. Lo mismo para el mes de febrero, marzo y el total. Eso se mantiene, eso se va repitiendo. Acá vienen otros gastos. Acá yo tendré que hacer un cuadrito por cada gasto que tenga. Si, por ejemplo, tengo información de los sueldos, que a veces suelen tener, a veces le dicen, es fácil la parte de los sueldos, que le dice cuánto es el sueldo que corresponde mes a mes a los empleados, les va a dar un monto, les puede llegar a dar el SAC, si es que tuviera. En general se calcula con el porcentaje, que es un sueldo más. Les podrían dar gastos de librería que se estimen y les van a dar los porcentajes o los valores de los gastos. En este caso solamente tenemos ingreso bruto en este práctico porque en función del enunciado no habla de gastos, no dice sueldos, no habla porque está simplificado. En el caso justo de los ingresos brutos es un impuesto. En el caso de los impuestos, se aplica, en este caso este impuesto se aplica sobre las ventas. Es un porcentaje sobre las ventas, en función de la actividad que tenga el ente. Bueno, quédense con eso, que es, lo voy a buscar, lo tengo por acá. El 5% en este caso sobre, fíjense que está C24, que sería las ventas, los ingresos, acá que son las ventas, 100.000 pesos. No con IVA, no 121, sino 100.000. No los 121.000, sino los 100.000. Son las ventas netas. No puedo aplicar un impuesto sobre otro impuesto, ¿sí? No se aplica un impuesto sobre otro impuesto, siempre sobre las ventas sin IVA. Entonces eso es aplicarle a cada una de las ventas. En febrero le aplico el 5% a febrero y en marzo el 5% a marzo y me va a dar esos valores, estos valores que están acá. Si ustedes hacen clic les va a ir diciendo las celdas que se fueron tomando y esto es el presupuesto económico. Es el gasto, estoy reconociendo el gasto, ¿no? El gasto que se estima que vamos a tener y es el que lo pongo acá. Y si tengo otro gasto, hago un cuadrito para el otro gasto y ya después determino el resultado neto. El resultado neto surge de... Bueno, ahí sí, ahí seguimos. Quedamos hasta el resultado neto, ¿no es cierto?
El resultado neto que dijimos que hacíamos. El resultado bruto, por ejemplo, del mes de enero, le resto todos los gastos que tenga y ya voy a tener el resultado del ejercicio o el resultado neto. En este caso, para el mes de enero va a dar 55.000 pesos. Acá estoy presentando lo que voy a vender, o sea, los ingresos menos los gastos. Es decir, que en enero la ganancia va a ser 55.000, pero no significa que vaya a cobrar 100.000 de las ventas, porque ahí para saber si de lo que vendí en enero lo estoy cobrando, yo puedo cobrar no solo parte de lo que vendo o el total de las ventas del mes de enero, sino también puedo cobrar del año pasado, o sea, de diciembre de 2019, que haya quedado un crédito de dólares por venta, lo puedo estar cobrando ahora en enero. Para eso entonces necesito el presupuesto financiero, para hacer ese prorrateo, para poder determinar ese criterio. Depende del criterio que tenga la empresa, ¿no? Entonces ahora sí, voy a ir al presupuesto financiero, ingresos, y egresos. Voy a dividir la corriente de los ingresos y la corriente de los egresos. Acá decíamos, me guío del presupuesto económico, más o menos, ¿qué es de todo esto que tengo en el presupuesto económico que me va a dar ingresos? En este caso hay una sola cuenta que tengo que me va a dar ingresos, que va a ser el cobro de las ventas. Entonces acá voy a poner cobro de ventas. El estado de situación patrimonial va a estar dado como deudores por ventas, que son los derechos que la empresa tiene de cobrar. Los saldos iniciales son ventas del año pasado que la empresa hizo o del ejercicio anterior, que los va a poder cobrar durante este ejercicio, ¿no? Pensando en el estado de situación patrimonial de saldo inicial. Y los saldos finales son ventas que hicimos durante el año, pero que no las cobramos este año y las vamos a cobrar el año siguiente, ¿sí? Y en el estado de resultado, no estoy hablando de lo proyectado, sino en el estado de resultado, las ventas y lo que se vendió durante el año. Bueno, ahora voy al presupuesto financiero, el cobro de las ventas. Yo quiero saber qué cobro en el mes de enero. Dijimos, ¿puedo cobrar qué? Las ventas que hice en enero, pero también las ventas del mes anterior, que corresponde al ejercicio anterior. Para eso necesito tener premisas y para eso voy a ir al enunciado que me va a decir cómo es la gestión de cobranza que tiene la empresa. Cada empresa va a tener su gestión de cobranzas. Acá voy a estar con el presupuesto financiero. Lo que podemos hacer para el presupuesto financiero es como un cuadro de doble entrada donde voy a tener las columnas enero, febrero, marzo y acá a su vez también enero, febrero, marzo para poder hacer ese prorrateo. Enero, febrero, marzo. ¿Sí? Voy a ir a la premisa de esta empresa y esta empresa me decía que estoy en las cobranzas. Tengo que buscar lo relacionado con las cobranzas. Acá me dice, las compras se abonan mitad contado efectivo y el saldo a 30 días. Esa pauta es para el presupuesto financiero. Mitad en efectivo, mitad a 30 días. Podría decir, y la otra mitad a 60 días, o podría decir la mitad a 30 días y la otra mitad a 60 días. O 40% a 30 días y el otro 60% a 90 días. Eso va a variar en función a la política que tenga la empresa, ¿sí? Pero lo que importa es el análisis, que ustedes puedan comprender y saber cómo lo tienen que pensar. ¿Algo más? Bien, volvemos. Perdón. Este que leí dice las compras. Las compras se abonan de contado en efectivo y saldo de a 30 días. Son las compras. Las compras, es decir, la compra de mercaderías. Acá está relacionado con el pago de proveedores. ¿Qué parte fue a parar a caja? Porque salió de la plata a la caja. ¿Y qué parte fue a parar a la cuenta proveedores? Yo ahora necesito las ventas. ¿Cómo se cobran las ventas? Eso es lo que necesito. Entonces, a 60 días es en efectivo, a 60 días es en efectivo y el saldo al 30 y 60 días. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, las ventas de enero, le voy a aplicar las ventas de enero, en enero voy a cobrar el 60%, es decir, tomo las ventas, voy al presupuesto de ventas, que lo tengo acá abajo. Acá incluye la parte del IVA, fue un criterio que se tomó para hacer este práctico, incluye la parte del IVA. Por eso estaba hecho ventas más IVA, 121. Si no ustedes, si no lo hacen con IVA, tomen las ventas y ya. Entonces,
El total de las ventas, del presupuesto de ventas multiplicado por 60% lo voy a cobrar en enero. Lo pongo en la columna de enero. Sigo con la fila, estoy con la fila de enero. El otro porcentaje, que es un 40%, me dice que una parte a 30 días y la otra parte a 60 días. Interpretamos que es mitad y mitad. Entonces, voy a multiplicar de las ventas de enero para febrero, voy a estar multiplicando 0,20 porque cobro solamente el 20%. Y en marzo, de las ventas de febrero, por eso sigo acá en el renglón de enero, perdón, enero, de las ventas de enero, le aplico el otro 0,20 que lo voy a estar cobrando en el mes de marzo. El total es 121 que me va a coincidir con el presupuesto de ventas. Esos 121. Para eso sirve hacer los totales para hacer la corroboración. ¿Me tiene que dar lo mismo? Sí, en este caso sí, porque llego a cobrar todo en el periodo en que estoy presupuestando. Hay un concepto que se llama diferido, que es, a veces, es eso lo que nosotros decíamos. Por ejemplo, si yo estoy cobrando a 30, a 60 días, ¿qué va a pasar? En el mes de febrero, una parte la cobro en febrero, que es el 60%, febrero por el 60%, el 20% a 30 días, lo mismo, y después el otro 20% me va a quedar recién en el mes de abril, y el mes de abril no entra dentro del periodo que yo estoy analizando, porque yo estoy analizando un plazo de un trimestre, que va de enero a marzo nomás, pero se suele tener en cuenta como se lo pone todo acumulado, todo sumo todo lo que me corresponda, pero en un cuadrante donde dice diferido. Significa que va a periodos por fuera del presupuesto en el que yo estoy analizando. Por ejemplo, en marzo, fíjense, en marzo, solamente en marzo, en mi presupuesto va a aparecer que cobra el 60% de las ventas de marzo y después los otros 20% que son a 30, 60 días van a estar acá acumulados. Y lo pongo todo junto, que va a ser el 40%. Después se hacen los totales porque vamos a trabajar con los totales. Vienen acá y van a tener los totales. Estos son los totales con los que yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque yo en el presupuesto financiero voy a decir que en enero, ¿cuánto cobré? 72.600. En febrero, ¿cuánto cobraste? 222.398. ¿Y qué cobraste? Acá porque yo tengo el detalle, ¿no? Y mirá, una parte cobré de ventas de enero y otra parte cobré de ventas de febrero. Cobré un 20% de las ventas de enero y un 60% de las ventas de febrero. Pero yo me voy a quedar con esta partecita de acá, ¿sí? Lo que me ingresó en caja en concepto de ventas. Es esto que está acá y también consideramos el diferido. Es decir, son montos que nos van a ingresar luego por fuera del periodo bajo análisis, que es un trimestre. Esos son los valores que están acá. Y acá estoy diciendo que estoy cobrando por las ventas. Ahí van entendiendo la diferencia entre el presupuesto económico, que son cuánto presupuesto vender o cuánto estimo vender, que son las unidades por el precio de venta, y que el presupuesto financiero ya es lo que cobré, que a veces cobro parte de lo que vendo y también a veces cobro parte de los meses anteriores que vendí. A veces puedo cobrar todo lo que vendí ahora o no, o una parte. Y después nos siguen los egresos. ¿Cómo me di cuenta? Y bueno, vamos a guiarnos de acá, dijimos. Este costo de la mercadería vendida está relacionado con la cuenta compras, que hoy decíamos que vamos a hacer los cuadritos juntos, tanto de compras en unidades, en precios y después el costo. Entonces, para la parte del pago de las compras, ahí tengo que ver la política de la empresa, que es la que leímos hoy. Vengo acá. Es esta que habíamos leído hoy, que se abona la mitad en efectivo y el saldo a 30 días. La otra mitad a 30 días. Para las compras, también hacemos el cuadro de doble entrada, donde me permite hacer todo ese análisis. Porque yo puedo pagar una compra que hice este mes, pero también puedo pagar una compra que hice el mes pasado y que le quedé debiendo al proveedor. Ahí están relacionando, ¿no? Lo que le quedé debiendo al proveedor, un poco lo que es estado de situación patrimonial con el presupuesto financiero. Es decir, el saldo inicial de proveedores en el estado de situación patrimonial al inicio del ejercicio significa que el año pasado compré mercadería y que todavía no la pagué y la voy a pagar en este año, y el saldo final de proveedores significa que compré mercadería este año y la voy a pagar el próximo año o el próximo ejercicio. Entonces, bueno, voy acá. En enero voy a decir, el presupuesto de compras, yo tengo que fijarme cuánto es lo que compré, que es lo que pusimos acá en el presupuesto económico,
que dijimos que acá incluimos la parte del IVA. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando nosotros le pagamos al proveedor, también le tenemos que pagar el concepto del impuesto, que después es un impuesto recuperable, pero en concepto de signo pesos sale plata de la caja, por eso lo consideramos. Si ustedes no trabajan con IVA, no lo consideren, toman este que están acá, los 112.000. Entonces, tomo las compras y le aplico el 50% porque se paga en efectivo en el mismo enero, ¿no? Lo que compré en enero, el 50% lo pago en enero. Sigo con este renglón, estoy en este, digamos. En ese renglón estoy. En febrero, las compras de enero, la otra mitad la pago en febrero. Acá está fácil porque sé que es la mitad de la mitad. Son los valores que se repiten. Podría ser un 60 y un 40%, acá es mitad y mitad, así que está fácil. El mismo valor va a ser para febrero. Lo voy a pagar la otra mitad en el mes de febrero. Y después, en marzo nada, porque ya pagué las compras de enero, y después hago el total. Siempre trabajo con los totales, ¿no? Lo que se pagó en total. En febrero voy a decir, en enero no voy a comprar, no voy a pagar nada porque lo estoy comprando recién en febrero. Así que a partir de febrero voy a pagar las compras de febrero. El 50% y el otro 50% de marzo. Y acá no hay diferido. Y después en marzo tenemos el 50% de las compras de marzo y el otro 50% va por diferido porque va a ser en abril. Lo voy a pagar en abril y sale del presupuesto del análisis del trimestre. Después trabajo con los totales, 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 y son estos los que están acá abajo lo que yo me voy a quedar, ¿no? Yo sé que en enero, por las compras que hice, pagué este monto. 67.750. En febrero, por las compras que hice, pagué 100.793. En marzo, y así sucesivamente. Estos son los valores que yo voy a poner en el presupuesto financiero. Esos son los valores que yo puse ahí en el presupuesto financiero. Tiene incluido los totales y también tiene incluido el diferido. Me sigo guiando y acá, una vez que ya pasé con no tengo que para eso es un subtotal que aparece en el estado de resultado. Siga más abajo, que ahí van a estar los gastos. Podría estar los sueldos. Ahí me puede decir que el sueldo de la empresa tiene como política, el sueldo se venga este mes, es decir, es por el trabajo de este mes, pero se paga el próximo mes. Entonces, en el estado en el presupuesto económico, en enero va a decir, por ejemplo, un sueldo de 100.000 pesos, un ejemplo, y ese sueldo se va a pagar recién en el próximo mes, en el mes de febrero. Y va a estar corrido todo, en el presupuesto financiero va a estar corrido en un mes, ¿no? Porque se paga al mes siguiente. También pasa eso con los impuestos. Ahí, por ejemplo, este es muy similar, que es ingresos brutos, ¿qué pasa? Nosotros determinamos que en enero la empresa iba a tener como impuestos 5.000 pesos, pero conceptualmente se sabe que el reconocimiento es este mes, pero se abonan los primeros días de los siguientes meses. Entonces, para el caso de los ingresos brutos o cualquier puede ser otro gasto en función de la premisa, en enero no voy a pagar nada. Podría ser que tendría que pagar el impuesto que se determinó en diciembre de 2019. Bueno, pero me tendrán que dar esa información. Acá está simplificado. Siempre miren eso, siempre chequen esa parte. ¿Qué pasó si me da información del ejercicio, del cierre del ejercicio? En este caso, porque justo es el primer trimestre y coincide con el cierre del ejercicio. Así que, por ejemplo, lo que yo determiné como gasto de 5.000, ahora lo tengo que poner en febrero porque lo pago en febrero. El total. Este es más fácil, no necesito hacer un cuadro, podría ser igualmente un cuadro de doble entrada, pero como es correrlo en un mes, fíjense, es como más fácil. Lo que vimos reciencito, que ponerme, determinar y poner porcentaje, porque una parte se cobra a los 30 días, otra parte se cobra a los 60 días, y ahí sí necesito sí o sí un cuadro de doble entrada. Es decir, que las columnas digan enero-febrero y en las filas también diga enero-febrero. O sea que este que estamos haciendo acá también está hecho, pero es como más simple. Por ahí capaz que no es necesario que lo hagan, es simplemente correr. Porque yo digo que en enero, por el impuesto de enero, lo voy a pagar en febrero. Y ahí ya se terminó la historia, febrero. En marzo pago todo el total. En marzo estoy pagando el impuesto que fue en el mes de febrero. Acá, el impuesto que se determinó en el mes de febrero, que es el ingreso bruto, se paga en el mes siguiente, que sería marzo. Y el impuesto que se determinó en el mes de marzo se paga en el diferido, es decir, se va a pagar en abril. ¿Sí? Y siempre trabajo con esta parte que está acá. Eso es solo que voy a poner 0, 5.000 y 13.650. Es eso lo que está ahí. Con los totales y con el diferido. Esta primera parte corresponde al trimestre. Acá tengo la parte del IVA,
que un poco para simplificarlo lo dejo, la parte del IVA, pero si ustedes lo ven, es muy similar a lo que estábamos haciendo. Em, bueno, quizás por ahí si termino de explicarle esta parte y por ahí vemos la parte del IVA, me dicen si les sirve, lo vemos. Fíjense, una vez que hayamos hecho la parte del IVA, yo ya tengo el total de ingresos porque yo ya no tengo más. Medio me fijo acá, ya no tengo más gastos. Entonces ya puedo determinar el total de los egresos. ¿Sí? Estos son los totales. Es sumar todos los gastos que se proyectaron por cada mes. También con el total y también con el diferido. Total y diferido terminan hasta ahí. Ahora sigo y voy a determinar el resultado neto, que es la diferencia entre lo que me ingresó menos lo que me egresó. Por ejemplo, en el mes de enero, el resultado neto va a ser, me ingresó 72.600 en concepto de venta y tuve un egreso de 67.760 en concepto de comprar mercadería, de pagar impuestos, por ejemplo. Ya pongo esta parte para que se vean los valores. Lo mismo en el mes de febrero, lo mismo en el mes de marzo. Ese resultado del ejercicio que fue generando, ese resultado que es, este caso, bueno, ese resultado neto. Piensen que es la diferencia entre lo que me ingresó y lo que me egresó, en términos de efectivo ya es, acá. Si yo a su vez le agrego los saldos iniciales, es decir, yo parto de un saldo inicial, saldo inicial, acá dice 60.000, bueno, este es el saldo inicial, me lo tiene que decir el texto, qué es lo que parte como saldo inicial de la cuenta caja. Acá decía, el saldo inicial de la cuenta caja son 60.000 pesos, o el monto que me diga, ¿no? Saldo inicial o saldo de la caja es de ese monto. Sí, esto sería más bien, piensen que es a diciembre 2019 sería. O es lo mismo que decir, y lo corrijo, el 1 del 1 del 2020, ahí sí sería 2020. Bueno, es el saldo inicial. Entonces busquen dónde está la información de los saldos iniciales. En ese caso de caja partimos con, este es el saldo final de diciembre 2019, que va a ser el saldo inicial del primer día de enero. Es lo que terminé el último día de diciembre, es lo que tengo el primer día de enero de este año actual, que sería 2020. Ahí tengo mi saldo inicial. Y voy a determinar el saldo final de la caja, porque acá quiero llegar. Digo, ¿cuánto me quedó en la caja? Y bueno, en tu caja te tiene que haber quedado lo que obtuviste de ganancia, porque en este caso ganaste más vendiendo que todos los gastos, o sea, cubriste con las ventas los gastos, más el saldo inicial, lo que ya tenías en la caja, te queda que el saldo final en enero es de 64.840. Después en el mes de febrero, ¿qué voy a tener que agregar? El saldo inicial, fíjense que estoy en la fila esta, el saldo inicial del mes de febrero, ¿cuál va a ser? El saldo final del mes de enero. Yo terminé con 64.840, o mejor dicho, la empresa, el saldo final, el último día de enero, y va a ser el saldo inicial del mes de febrero. Y hago lo mismo, sumo, y ahí te dice, por ejemplo, el saldo final de febrero. Y lo mismo para marzo. Marzo, el saldo inicial de marzo es el saldo final del mes de febrero, que después lo voy a sumar. Y me dice que, bueno, tu caja tiene este valor, esto es lo que vas a obtener, estos son los valores que vas a tener en tu caja si lográs cumplir con todas estas premisas que se propuso la empresa. Después puede pasar que se vende más, se vende menos, hay más gastos, menos gastos, pero en principio si puedes cumplir con todas las premisas que fijó la empresa, eso vas a tener en la cuenta caja. Después, a partir de esto, es donde se elaboran los estados contables, es decir, se elaboraría un estado de situación patrimonial y se elaboraría un estado de resultado. Entonces, por ejemplo, para el estado de resultado voy a tomar más bien la información de acá, medio parecido ya lo tengo al estado de resultado acá, medio como que ya casi que tengo el estado de resultado con el presupuesto económico. Para el estado de situación patrimonial proyectado, porque acá estamos siempre hablando de proyectado, ¿qué sucede? Por ahí es un poquito más complicado porque necesito más información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a tener que, piensen en el estado de situación patrimonial, voy a tener caja y banco. Puedo tener los saldos iniciales de caja y banco, que ya los tenemos, y los saldos finales de caja y banco, que ya los tenemos, ¿no? Acá lo tengo por mes. Nosotros podríamos hacer el estado de situación patrimonial proyectado en el trimestre y tomo estos dos valores directamente, podría ser. O podría ser una columna para cada mes.
Bueno, eso como ustedes lo trabajen. Y por ejemplo, la cuenta mercadería va a estar relacionada con la cuenta compras. Tengo que mirar lo que nosotros pusimos de compras, no del pago de compras, sino lo que compré, las unidades que compré y a qué precio. Después, por ejemplo, los dólares por venta van a estar relacionados con, yo tengo que saber, me tiene que dar la información de cuál es el saldo inicial de dólares por venta, de cuánto tenía el inicio, o mejor dicho, el 31 de diciembre de 2019, cuánto tenía el inicio de deudores por venta y después cuánto me queda el cierre, que el cierre va a estar dado de lo que yo vendí menos, bueno, en este caso son las cobranzas, ya hice las cobranzas. Bueno, dígame si tienen alguna duda. No sé si ustedes a partir de esto ya le hacen hacer los estados proyectados o no, o cómo vienen con eso. Yo en mi caso, profe, Sí. el tema es, yo tengo que rendirlo previo a contabilidad que me quedó Mm, en una mesa y realmente no sé cómo me van a tomar. Ojalá que me tomen de alguna forma particular y sea como la estás diciendo, pero me imagino que sí, van a tomar casi todo. mm, claro. Sí, fíjense que está muy relacionado con la contabilidad patrimonial, o sea, con las primeras contabilidades. Es como que uno ya tiene que medio saber cómo es la estructura del estado de situación patrimonial, cómo es la estructura del estado de situación del estado de resultado, por ejemplo, si trabajan con el estado de flujo efectivo también, como para que después les sea más fácil hacer los presupuestos y pensar en esos estados contables. En definitiva, se están proyectando esos estados contables. Así que bueno, no se quieren ver la parte de IVA, o capaz que no la quieren ver porque ni la ven, no les quiero complicar tampoco. Justo en este ejercicio tenía la parte de IVA. Vieron que el IVA siempre por ahí suele ser complicado, o si no, ya dejamos acá. ¿Es muy larga la parte de IVA, profe? No, es una partecita nomás, o sea, sería, paren, que ya lo busco. Es esta parte de la posición del IVA, que sería el presupuesto, me lo va a dar para el presupuesto económico, y esta parte de la parte financiera, que es lo que se pagó. Después recuerden, ¿qué pasa? El IVA no va a aparecer en el presupuesto económico como un gasto, porque el IVA de sí es un impuesto al valor agregado, es un impuesto que no va al estado de resultado nunca, no va a pasar como una cuenta de ganancia ni de pérdida, sino más bien es un activo y un pasivo. Cuando la empresa compra mercadería y paga el IVA al proveedor, genera un activo que se llama crédito fiscal. Y después cuando la empresa le vende a los clientes, le vende mercadería a los clientes, le va a cobrar a los clientes el IVA. Y ese se llama IVA débito fiscal, que es una cuenta de pasivo. Entonces, cuando la empresa paga IVA porque compró mercadería y se lo paga al proveedor, es una cuenta de activo porque tiene un derecho la empresa a que ese proveedor después deposite ese monto al fisco, porque es a favor de nosotros, de la empresa. Y cuando la empresa le vende mercadería al cliente y el cliente a su vez paga la mercadería, pero también paga el concepto del impuesto, es una obligación que tiene la empresa, porque tiene que depositar ese monto que le está cobrando de impuesto al cliente. Es la forma que tiene de recaudar el Estado este impuesto, lo ha determinado de esa forma. Pero lo que se suele hacer es que se hace compensación entre lo que vos pagaste de IVA menos lo que vos cobraste de IVA, la diferencia te va a dar un saldo a favor o un saldo a pagar. Es decir, si vos a tu proveedor, que es el crédito fiscal, es más grande, significa que le pagaste más IVA de lo que cobraste IVA, entonces vas a tener un saldo a favor. Te sobra y no le vas a tener que entregar extra al fisco, por así decirlo, ¿no? Ahora, si tus clientes te pagaron más, tus clientes te pagaron más IVA y vos, o sea, vos recibiste más IVA como empresa de lo que vos le pagaste a tu proveedor, entonces ahí te falta. Te dice el fisco, bueno, entregame la diferencia porque te está quedando con dinero en concepto de IVA. Una cosa así sería. Em, entonces, por ejemplo, Eso, sí, sí, sí. una preguntita. ¿Eso es el famoso discriminar el IVA? Claro, se discrimina, puede ser que se diga discriminar y se hace la posición del IVA.
a fin de mes se hace la posición del IVA, que es comparar, confronto los créditos con los débitos, es decir, doy de baja todos los créditos, como en una cuenta de activo la doy de baja del lado del haber, y los débitos, como en una cuenta de pasivo, lo doy de baja del lado del debe, y ahí me salta la diferencia si me queda del lado del debe o del haber. Si me queda del lado del debe, es porque me queda saldo a favor, es un activo, ahí nace esa cuenta, o si me queda al lado del haber, es IVA a pagar y es una obligación, ahí tengo la obligación como empresa de pagar la diferencia. Lo que entonces se hace para hacer la posición, ahí dice posición del IVA fiscal, para saber cuánto es la parte del IVA, se hace débito fiscal y crédito fiscal. Acá se puede poner la inversa, acá, bueno, tenemos en el primer renglón débito y en el segundo renglón crédito. Quédense en que los débitos son lo que cobramos a nuestros clientes. Los créditos son lo que le pagamos al proveedor. Entonces los débitos lo tenemos acá en C25, hasta un poco más arriba, que es lo que fuimos determinando nosotros hoy. Pero no se lo expliqué, entonces ahora se lo explico. El 21% en realidad depende de la actividad que lleva a cabo la empresa, es el porcentaje que le corresponde. En este caso trabajamos con el 21%, sí, está trabajado con un 21%. Para los ingresos, es decir, para las ventas, es el 21% de las ventas. Esto es lo que yo le voy a cobrar al cliente. Entonces, estos son el IVA débito fiscal. Por cada venta, el 21%, o sea, mensual. Entonces, por ejemplo, que le marco con un color, va a ser, por ejemplo, no sé, verde, que sea IVA débito fiscal. Lo que le cobro al cliente. Cuando le vendo, IVA débito fiscal. Ese que está ahí. Y este es lo que le pago al proveedor. Entonces está en la parte donde hicimos, ahí lo tenemos, en el presupuesto de compras, en función de las compras, porque es a proveedores. Que también es las compras, perdón, se me fue. C44, voy a C44, ahí está. C44 es las compras por 0,21, las compras de cada mes por 0,21, la compra de cada mes 0,21. Por ejemplo, no sé, le vamos a poner, bueno, justo creo que, no sé si justo quedó igual. Ese verde, bueno, justo los dos verdes, bueno. Y luego se hace la diferencia entre los débitos, lo que nosotros cobramos, y los créditos, lo que pagamos. Así que ahí vamos haciendo la diferencia. Si, por ejemplo, a mí, como yo puse débito arriba y crédito abajo, si me da negativo, ahí aparte lo podemos ver como los números, es porque cobramos menos de lo que pagamos. Pagamos 23 y cobramos 21. Esto es a la inversa. Acá, por ejemplo, se cobró más a los clientes y se pagó menos. Siempre que paguemos nosotros, siempre que nosotros cobremos más, que sería en este caso, estoy debiendo, porque me estoy quedando con dinero, por así decirlo, en concepto de impuestos. Y estoy, y ahí está la resta. Bueno, y después trabajamos siempre con esto de la suma. Acá lo que hacen F25. Esta sumatoria que está acá. Bueno, es lo mismo que la sumatoria que está en... ¿Qué dijimos? Impuestos conceptualmente, ¿qué dijimos? Que este mes se determina, por ejemplo, en el mes de enero determina el impuesto y que yo lo pagaría en el mes siguiente, en el mes de febrero. Acá ya paso al F, cuando dice F financiero. Este sería la posición en el económico, que es a través de los porcentajes de venta y a través de los porcentajes de compra para determinar IVA débito fiscal, IVA crédito fiscal. Pero después yo me tengo que quedar con el financiero, porque dijimos que en el económico nunca va a aparecer IVA porque no es una cuenta de ganancia ni pérdida. Pero sin embargo, es un gasto que hay que pagar. Bueno, es un gasto, es un impuesto que hay que pagar. No, no le digamos gasto para no confundir, pero es un impuesto que hay que pagar. Por eso aparece únicamente en el financiero. Acá, ¿qué pasa? Como acá dijimos, acá nos da negativo. Acá nos da negativo.
Es decir, que ¿por qué? Porque nosotros pagamos 23 y recibimos 21. Es decir, que hay dinero a favor. Yo creo que quizás podríamos ponerle crédito arriba y débito fiscal abajo y si nos da negativo es más fácil para ver si es saldo a favor o no, pero bueno, en este caso ya estaba armado así. Simplemente fíjense en el de abajo, el que me dice lo que yo pagué. O nosotros como empresa pagamos. Nosotros pagamos más de lo que recibimos. Entonces nos queda a favor. Por más que diga signo negativo, nos quedó a favor. Entonces, en enero yo no tengo que pagar nada. Primero que en enero tendría que estar pagando el IVA que se determinó en el mes de diciembre. Y si no me dan esa información, no tengo cómo determinarlo. O me tienen que dar las ventas de diciembre, las compras de diciembre para aplicar el porcentaje del 21% y ahí podría saber si quedó a pagar o no. Ya sería mucho entrar en detalle, ¿no? En febrero, ¿qué pasa? Yo en febrero recién tendría que estar pagando el impuesto de enero, pero en enero dijimos que me quedó a favor, así que no tengo que pagar. No tengo que pagar. En marzo, en principio, tendría que pagar lo que me corresponda de impuesto a pagar del mes de febrero, que en este caso sí me corresponde a pagar porque nosotros pagamos 11.000 y recibimos a nuestros clientes 57. Así que hay un montón de diferencia. Bueno, por la diferencia, que son de 45.000, es eso lo que yo tengo que pagar. Pero cuando se hace la liquidación del impuesto, cuando vos te quedó a favor, te podés tomar tu saldo del mes anterior a favor para compensarlo. Porque eso te quedó a favor, entonces lo compensás y en vez de pagarle al fisco 45, le pagas un poquito menos, unos 43, porque te estás compensando los 2.000 que te quedó el mes anterior a favor. Pero el impuesto fue a pagar determinado en febrero y lo voy a pagar en marzo. Y acá es donde surge el diferido, que en diferido voy a tener que pagar lo de marzo, que ese sí es completo porque no tengo saldo a favor antes. Ya lo usé al saldo a favor. Así que este de marzo me queda como diferido. Entonces en el presupuesto financiero va a estar 0, 0 y 43.344, que es la compensación de enero y febrero. Y entonces es este que está acá. Pago de IVA, enero 0, febrero 0 y ahí sería marzo. Este es el total y este es lo que me queda de diferido. Y bueno, hasta acá sería la parte de presupuesto. Después, a partir de acá, tendrían que, si es que les hacen hacer, elaborar los estados proyectados, que por ahí quizás se necesita un poco más de información para hacer los estados proyectados. Este práctico solo era determinar el presupuesto financiero. Por más que me diga determinar solo el financiero, tuvimos que determinar el económico para poder llegar al financiero. Yo tengo que saber cuáles son los gastos y cuáles son los ingresos para ver qué me ingresó de esos ingresos y qué pagué de esos gastos. Y bueno, y acá ya finalizamos con la clase, espero que les haya servido. Después, bueno, va a quedar grabada la clase, así la pueden ver. Así que bueno, chau, chau. Chao, profe. Chau, Muchas chau. gracias.